tengamos este tiempo especial de encontrarnos con Jesús, de escuchar estas conversaciones que Jesús tiene con diferentes personajes en la Biblia. Vamos a estar un poquito como que de chismosos en lo que Jesús platicó con algunos personajes bíblicos y no solo eso, sino que nos vamos a identificar con esos personajes bíblicos. Las preguntas que ellos traían al Señor, los asuntos con los que batallaban, las inquietudes, respuestas inesperadas por parte del Señor y preguntas inesperadas por parte del Señor a todo tipo de gente, de diferentes contextos, de diferentes trasfondos, diferentes situaciones con las que se encontraba, pero al final, aunque todo esto podía tener sus particularidades, la respuesta y la solución, y a donde el Señor siempre les llevó, fue al mismo lugar, a su necesidad de conocerle a Él, a su necesidad de rendirse a Él. Y eso es lo que el Señor, porque en este lugar habemos también diferentes trasfondos, diferentes contextos, diferentes circunstancias, edades y demás, pero tanto hombres, mujeres, jóvenes, adultos y demás, tenemos todos una misma necesidad y queremos ver cómo el Señor contesta nuestras preguntas, cómo el Señor habla a nuestras vidas, cómo el Señor, pues eso, trata con nosotros de una forma maravillosa. Entonces, ninguna persona que tenga una conversación con el Señor Jesús puede seguir siendo la misma persona, ¿verdad? Todos aquellos, como cristianos nos define eso. Nosotros teníamos pues una agenda y el Señor como que la interrumpe y nos sale al encuentro y nos empieza a decir ciertas cosas y nos empieza a hablar y cambia todo. Una persona que tiene un encuentro con Jesús no puede seguir siendo el mismo. Una persona que es interceptada por una conversación o por una palabra o algún versículo, lo que sea que el Señor traiga a tu corazón, de verdad no eres el mismo. La palabra de Dios, dice la Biblia, no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Y si el Señor dirige su palabra a tu vida, si el Señor te habla e inicia una conversación, entonces tu vida tiene que ser transformada completamente. Probablemente, y lo que vamos a estar haciendo en estas semanas de esta serie Conversaciones con Jesús, es que algunos van a poder compartir pues un poco lo que Jesús les ha dicho, o mejor dicho, la conversación o el encuentro que tuvieron, la historia de su encuentro y conversación con Jesús y cómo eso cambió su vida, ya sea unos minutos antes de la enseñanza o unos minutos después de la enseñanza, muy breve. Vamos a escuchar cómo esas conversaciones cambian vidas, cómo son testimonios reales de encuentros reales con la persona real de Dios, de Cristo, el Dios verdadero. Entonces, esta es un poquito la idea de la serie. Así es que si tienes ahí en tu boletín puedes ver esta portada. El Señor tiene cosas que decir, tú tienes cosas que contestar, tenemos asuntos que tratar y el Señor siempre va al corazón, ¿verdad? Al corazón de todo asunto, no nada más tratando los asuntos por encimita, sino yendo a lo profundo de nuestras vidas. Juan capítulo 4, el encuentro y la conversación de Jesús con una mujer marginada. Hay un montón de conversaciones, hay un montón de encuentros, hay un montón de momentos, pero vamos hoy a observar y a meditar un poquito el encuentro que tiene Jesús con la mujer marginada o samaritana. Dice en Juan capítulo 4, versículos 1 al 4, solo para poner el contexto, vamos a estar estudiando hasta el verso 30, así que agárrense. Y vamos a comenzar. Dice el texto así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. En este capítulo 4 de Juan, el Señor Jesús ha crecido en popularidad. Sus milagros, sus palabras, incluso la gente y sus seguidores pues han aumentado, han tomado fuerza. Y los religiosos, mencionan los fariseos en el verso 1, escuchan que
Jesús está haciendo y bautizando muchos discípulos, más que Juan el Bautista. Y realmente no era Jesús, dice el verso 2, eran sus discípulos. Pero los fariseos amaban o rechazaban a Jesús. Rechazaban a Jesús, lo veían realmente como una amenaza para ellos. Y Jesús sabe que no ha llegado el momento de tener este enfrentamiento y tratar con los fariseos. Es muy pronto, estamos en Juan 4, todavía faltan más de 15 capítulos hacia adelante de ministerio y de encuentros y de trabajo. Todavía no era tiempo de enfrentarse a ellos. De manera que lo que hace el Señor Jesús es decidir irse de Judea, donde estaban los fariseos, donde había tenido éxito su ministerio, para viajar hacia la zona de ¿qué? ¿Qué dice en el verso 3? A Galilea, ¿verdad? A Galilea. Lo interesante es que para viajar de Judea a Galilea, bueno, viajabas a un lado del río Jordán, y en medio de Judea y Galilea se encontraba una zona llamada Samaria, la ciudad de Sicar en Samaria. Y esto es interesante y es relevante porque los judíos y los samaritanos, bueno, pues los samaritanos vivían en Samaria, en este lugar donde eran pues necesario pasar para poder llegar a Galilea, si venías de Judea. Los samaritanos eran enemigos de los judíos. Mejor dicho, los judíos menospreciaban a los samaritanos y los humillaban, porque los samaritanos eran tiempo antes de las tribus de Israel, de las 10 tribus del norte de Israel, pero se habían mezclado con cananeos y habían así comprometido pues su raza, su religión, habían mezclado aspectos de la religión judía con aspectos de la religión cananea o religiones cananeas. Habían hecho una ensalada de un montón de cosas, se habían mezclado con estos pueblos, y las tribus, digamos, de Judá y Benjamín, que eran los judíos, habían hecho a un lado a estos samaritanos, que eran los que vivían en esa región de Samaria, mezclados judíos, o mejor dicho, israelitas con cananeos. Había un montón de ideas diferentes, dioses que adoraban. Sí, se tenía cierta consideración del Dios de Israel, pero también se adoraban ciertos ídolos y había toda una mezcolanza. Los judíos querían evitar todo tipo de contacto con estos samaritanos mezclados, querían evitar topárselos, de manera que si tú vivías en Judea y querías viajar a Galilea, lo normal era que atravesaras al otro lado del Jordán, viajabas un poquito al norte, cruzabas al otro lado del Jordán, pasabas, digamos, por el equivalente a Samaria, pero del otro lado del Jordán, para no pasar por donde estaban, y volver a cruzar el Jordán para regresar a donde querías, o a Galilea, ¿no? En otras palabras, era una vueltezota con el fin de no encontrártelos. Les daban la vuelta. ¿Te suena familiar? ¿No? Algunos de nosotros, que a veces no queremos saludar a alguien y decidimos, yo tenía que ir al baño, ¿no? Y ya te ibas a tu casa. No, pero espérame, es que se me olvidó mi suéter, ¿no? Oye, pero no trajiste suéter, hace un calor horrible. No, pero creo que sí lo dejé por ahí, ¿no? Y te das la vuelta y evitas, bueno, un poquito de este sentir de evitar lo indeseable o lo que no te agrada o que de acuerdo a tu juicio no tiene perdón de Dios, qué sé yo. Le era, dice el verso 4, muy interesante, le era necesario pasar por Samaria, y creo yo, no solamente porque era la ruta por donde necesitaba pasar, sino porque a Jesús le gusta ir y encontrarse con los que nadie quiere encontrarse, porque Jesús considera necesario ver a los que otros consideran necesario evitar. Ese es el corazón de nuestro Dios. Y aún antes de encontrarse con esta mujer, de la que vamos a leer un poquito más adelante, aún antes de que esta mujer siquiera tuviera noción o idea de que Jesús le saldría al encuentro y comenzaría una conversación con ella, Jesús ya está pensando en ella, pensando en que es necesario encontrarla y dando pasos y avanzando hacia ella sin que ella tenga la más mínima idea de que el Señor la está buscando. ¿No nos pasó eso también a ti y a mí? Que nosotros no teníamos ni la más mínima idea de quién era Jesús y de que Él nos amaba y Él consideró necesario salir a nuestro encuentro y venir a nuestra ciudad y venir a nuestra vida y meterse en nuestra vida y hablarnos porque nos ama y porque quiere saciar nuestra sed. ¿No es así?
Bueno, eso es lo que vemos en el contexto. Él es quien nos sale al encuentro, Él es quien inicia la conversación y dice el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Lo ubica junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob. En ese lugar, José, de los patriarcas, fue enterrado y los judíos y los samaritanos sabían de este lugar, veneraban o tenían la conciencia de que ese lugar tenía pues cierto aspecto, y por llamarlo como sagrado, y reconocían también este pozo de Jacob. Solo que para los judíos el lugar más sagrado o de adoración, ¿cuál era? ¿Te acuerdas cuál es el lugar para los judíos? Jerusalén. Pero estos samaritanos pues no pueden ir a Jerusalén por todo el conflicto que había. De manera que el lugar que ellos consideran importante es este lugar en el pozo de Jacob. Ese es el lugar en donde hay este encuentro, un lugar importante para samaritanos, para judíos. Verso 6 dice, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo. Viene el Señor de un buen viaje, ¿no? de bastantes kilómetros, pues en sandalias, no tenía tenis Air, ¿no? Sino que era un camino pues difícil, era las condiciones del calor que se daba en esos lugares, en el desierto de Samaria, era muy caliente, era una hora del día con mucho sol, tenía un montón de cansancio y creo yo, sin duda, sed, de tal manera que va a este pozo y se acerca. Me gusta esto, cansado del camino. Jesús estaba cansado. Jesús fue 100% hombre, tanto como 100% Dios, 100% hombre, y se identificó con nosotros en nuestro cansancio y participó de carne para poder conversar con nosotros y que sepamos que Él entiende nuestra necesidad y hacernos preguntas. Y vino. Y dice que cansado del camino se sentó junto al pozo. Dice que era como la hora sexta, esto es alrededor de las 12 del día. Es decir, es como el sol en su máximo punto, como a esta hora más o menos. Y estaba, imagínate el calor, esto es Disneylandia comparado con el calor que estaban viviendo en ese momento. Dice que viene una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús se le adelantó. Jesús ya estaba ahí cuando esta mujer llegó, pero Jesús sabía que iba a llegar esta mujer. Claro que iba a llegar. El Señor ya te conoce, el Señor ya se te adelantó, el Señor ya está listo y te está esperando nada más. Y ahí está, la mujer viene y viene a esta hora. Muy extraño, no había mucha gente alrededor, simplemente está Jesús, un viajero cansado. Su gente se había ido a comprar algo de comer, era hora de lunch. Y no había un Oxxo, así como para, pues unos burritos de camino, sino que tenían que ir hasta la ciudad y ahí están medio incómodos en Samaria, teniendo que comprar algo de comida, mientras Jesús está en este pozo y viene esta mujer y Jesús le dice a esta mujer, dame de beber, dame de beber. El contexto es peculiar, no es normal. A esa hora, una mujer yendo a sacar agua, lo normal era que a las primeras horas de la mañana, con el fin de que la familia pudiera tener agua durante todo el día y también con el fin de evitar este calor tan intenso y el estar cargando estos cántaros y llenarlos y ir de regreso a tu casa, las mujeres o la gente que iba a sacar agua de los pozos lo hacía temprano. Pero esta mujer, pareciera por el contexto de lo que vamos a leer, estaba quizá evitando ir a la hora más concurrida a este pozo. Quizá porque había gente que la quería evitar a ella también. Entonces, vamos a ver un poquito a qué se debía esto. Era una mujer marginada moralmente. Pero me gusta, bueno, piensa en esto. La incomodidad por una situación de inmoralidad en su vida, la incomodidad de ir, quizá ella ya había intentado en la mañana, pero las miradas, la murmuración, el cuchicheo, era muy incómodo que dijo, mejor me aguanto el calor que la vergüenza, ¿no? Y entonces fue a este lugar y Jesús se acerca. Y me gusta porque Jesús se acerca a una sociedad evitada por los judíos y a una mujer que a su vez era evitada por esa misma sociedad que era evitada. ¿Me explico? O sea, Jesús no solamente no la evita, sino que deliberadamente la busca y considera necesario encontrarse
con una mujer que era evitada por una sociedad que era evitada. Por donde le busques, el Señor muestra un amor y muestra un interés por aquellos que de plano son invisibles para la sociedad o están rechazados para la sociedad. Y así viene y la busca, y la mujer escucha las palabras, ¿no? Y dice, viene a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Quién inició la conversación? El Señor Jesús. El Señor Jesús toma la iniciativa y le dice, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana, dice en el verso 9, sorprendida, creo yo, le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, evidentemente tu ropa te delata, tu forma de hablar te delata, me pides a mí que te dé de beber, que soy mujer samaritana? Y ahí explica Juan el contexto para aquellos que no entendían la diferencia. Dice, porque judíos y samaritanos, ya explicamos un poquito el porqué, no se tratan entre sí. Así que el Señor Jesús le dice, dame de beber. Comienza la conversación, le pide un poco de agua. Esta mujer, sorprendida, le dice, ¿cómo puede ser que me estés hablando? Y que me hables, creo yo, con gentileza. No creo que el Señor Jesús haya sido hosco o mala onda, así como, órale, dame de beber, ¿no? Sino, o sea, dame de beber. ¿Me regalas un vaso? ¿No? Pero me gusta esa sorpresa que hay en la mujer. Porque si a esta mujer le sorprende que un judío le hablara y Jesús tuviera esta conversación, la verdad es que creo que tú y yo deberíamos estar mucho más sorprendidos de que alguien como Dios haya querido dirigirnos la palabra a gente como nosotros. O sea, ¿no es realmente sorprendente que Jesús haya insistido de tal manera que se acerca y abre una conversación y te dice y interviene, y entre toda la gente que te habla, si hay alguien, o sea, de repente que alguien de tan alto nivel se digne a voltear y te diga, hola, ¿cómo estás? ¿No? Es como, ¿es a mí? ¿No? Dios, ¿estás hablándome a mí? ¿Te estás dirigiendo a mí? Muchas veces pensamos que para que Dios, o mejor dicho, que Dios le habla y que Dios se dirige a las personas que lo están haciendo todo bien, ¿no? Las personas que son moralmente buenas, que obedecen los mandamientos de Dios. Pero ¿sabes algo? Dios no piensa igual que nosotros. Él busca lo que nadie quiere. Él va por los rebeldes, Él va por los perdidos, Él va por los quebrantados, por los rotos, por los que aún por las mismas consecuencias de su pecado han llegado al punto en el que están, y el Señor no los hace. Ve, eso le pasa, ahora la ley del hielo, no me interesa hablar contigo, es tu culpa, yo te bendiga, o mejor no, ¿no? El Señor no hace eso. El Señor viene, inicia la conversación y pregunta, y le interesa a la gente, y le interesan los pecadores, ¿no? Gente como esta mujer, pecadores, aparecen en la Biblia como quienes el Señor busca enfáticamente y con quienes a Él le parece necesario tener un encuentro. Es necesario encontrarte con Él. Y viene a ti como estás, aún en contra de todo pensamiento humano, y eso es sorprendente. Verso 10, responde Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. O sea, si te dije dame de beber, si tengo sed, pero es como una forma de decir, o sea, realmente lo hice, o sea, esto nos muestra que realmente lo hizo para abrir conversación. No es que realmente Jesús, híjole, qué bueno que llegó esta chava porque si no me muero de sed, oye, dame de beber, necesito que me des un vaso de agua. ¿Jesús necesitaba algo de esta mujer? ¿Realmente necesita? Claro que no, el Señor Jesús tiene sus formas de proveer para multitudes y alimentar decenas de miles, ¿no? Miles de personas son alimentadas con simplemente pocos recursos en las manos de Jesús. Jesús no necesitaba realmente que le diera de beber. La mujer realmente fue un pretexto para abrir conversación y poderle hacer ver a esa mujer su necesidad de ella beber del agua que Él tenía que dar. El Señor se interesa con eso, se empieza con una conversación así. Y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Es increíble. Tú necesitas lo que yo te tengo que dar.
no es que yo necesito lo que tú podrías darme. ¿Y cuántas veces pensamos al revés? Que Dios necesita que yo haga por Él, que yo le ofrezca, que yo le rinda. Él está satisfecho con quien Él es y los millones de ángeles que le adoran y que reconocen quién Él es. Él no necesita nada de nosotros. Nosotros somos quienes necesitamos lo que Él tiene que darnos. Y lo que Él tiene que darnos, de acuerdo a este texto, y lo que Él ofrecía a esta mujer era ¿qué cosa? Agua viva. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Me encanta eso, la apertura, el don de Dios, pedir y recibir. ¿Ves alguna dificultad o algún trámite complicado para esta mujer poder ser bendecida de inmediato en ese momento? O sea, el Señor viene, la busca, le dice lo que necesita, se lo ofrece y nada más le dice, si tú lo pides, lo puedes tener. El don de Dios. Si conocieras dice, el premio de Dios, el regalo de Dios, es así. Dios está listo y disponible para bendecirnos con su presencia misma, morando dentro de nosotros y saciando nuestras vidas. Jesús está listo para decírselo y no pierde tiempo. Y esta mujer está pensando, ok, agua viva, pero yo no veo que tengas ninguna cubeta. Verso 11, no tienes con qué sacarla. Ok, me vas a dar de esa agua, pero pues no veo ni siquiera que tengas ni una cuerda, ni un cántaro, ni un balde, ni mucho menos. No tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿De dónde vas a sacar el agua que dices que me vas a dar? Jesús estaba hablando en términos espirituales, ¿estás de acuerdo? Pero esta mujer está entendiendo en términos, digamos, materiales o físicos. ¿Y cuántas veces el Señor no está queriéndonos hablar y enseñarnos cosas del ámbito espiritual, pero tú y yo nada más estamos escuchando del aquí y del ahora, del presente, como Nicodemo, ¿no? Que le dice, es necesario nacer de nuevo, y Nicodemo dice, achis, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo si ya es viejito? ¿Cómo se va a meter en la panza de su mamá? Pobre señora que lo va a volver a parir, eso no se puede, ¿no? Y Jesús le dice, estás entendiéndolo mal. No es lo importante, lo que es nacido de la carne es, lo que es nacido del espíritu es. Y el Señor Jesús así en sus conversaciones va realmente a la necesidad más importante, que no es una necesidad material, mis hermanos. La necesidad más importante en nuestros corazones es una necesidad espiritual. Y hasta que tú y yo no entendamos que nuestra mayor necesidad tiene que ver con las cosas del espíritu, vamos a seguir sedientos, vamos a seguir confundidos, vamos a seguir perdidos, norteados. Pero el Señor Jesús viene y le dice esto. Y dice, ok, no tienes con qué sacarla del agua, pero dices que es un agua viva, que es un agua así como que muy, muy buena, ¿no? Ok, ¿acaso eres tú, verso 12, le dice la mujer, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados? O sea, estamos hablando de que el agua de este pozo es un agua especial, que Jacob, nuestro padre, usó para alimentar y bendecir a sus hijos, a sus ganados. ¿Eres tú mayor que Jacob? Yo creo que Jesús fácilmente le pudo haber dicho, a ver, mijita, abre tu Biblia en Génesis 32. Porque hubo un momento en el que Jacob tuvo un encuentro con Jesús en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová. Jesús viene y pelean durante toda la noche. Y en realidad, pues, ¿quién crees que salió descoyunturado y lastimado y cojeando? ¿Y Jesús? No, Jacob. Y hasta que se dejó vencer o hasta que fue vencido, entonces el Señor le dice, has vencido. La victoria está en nuestra derrota, en permitir que el Señor finalmente termine venciéndonos. Esa es la enseñanza en Génesis 32. Ya no tienes que escuchar la prédica de Génesis 32. No, no es cierto. Es buenísima, escúchalo. Escucha Génesis, lee Génesis, escudriña Génesis 32, es maravilloso. ¿El punto cuál es? El punto aquí es que el Señor ciertamente es mayor. Pero mira la respuesta que le da. Respondió Jesús y le dijo, mira, si quieres una respuesta respecto a si soy mayor que Jacob, solamente te voy a decir esto. Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. O sea, cualquiera que bebe del agua que Jacob les dejó aquí en este pozo, tendrá sed de nuevo. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué dice? No tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, ¿será mayor que Jacob? Por el tipo de agua que puede darte, Jesús le está diciendo, cualquier agua que tú bebas te va a volver a dar sed. El agua de Jacob te va a dar sed de nuevo, pero el agua que yo doy es un agua que va a satisfacerte. Ahora, la enseñanza y el principio espiritual en ese versículo sobre lo que Jesús está diciendo es tremendo. Y el principio es muy sencillo y muy claro. Donde sea que busques saciar la sed secreta de tu corazón, eso te va a dejar más y más sediento. No importa lo que sea que tú busques, una relación amorosa, cierto trabajo, cierto estatus, ciertas posesiones. Una vez que alcances aquello que siempre quisiste tener, vas a darte cuenta que sigues insatisfecho. Lo tienes, lo alcanzas y de repente sientes así de inmediato como es lo logré, de repente también la caída de decir, ya se acabó, ya lo tengo, ahora que sigue, ¿no? Y quieres más y lo alcanzas y siempre vas a querer algo más y nunca vas a estar satisfecho. Y dice Proverbios 17:20, como el cementerio no se cansa de tragar muertos. Qué versículo. Como el cementerio no se cansa de tragar muertos, así los ojos del hombre no se sacian de codiciar. Y decía Salomón que el ojo nunca se cansa de ver, ni el oído de oír. Y que todas las cosas debajo del sol son fatigosas, son vanidad y no pueden saciar el alma y la necesidad más profunda en el corazón del hombre. Y por más que te esfuerzas en lograr y le echas ganas por conquistar a la novia y fue muy lindo por algunos meses, algunos años y te casas, pero después de un par de años ya quieres un cambio. Es el corazón del hombre sin Cristo. Y te esforzaste por ahorrar y comprar ese teléfono y lo tienes, pero ya salió el que sigue y ahora quieres y anhelas el nuevo modelo. Y así buscas aquí, allá, en todos lados y te casaste y te divorciaste y te casaste de nuevo y tenías un carro y lo cambiaste y decidiste dedicarte a una cosa y luego a otra y al final sigues hambriento, sigues sediento. Pensaste que al cerrar ese negocio de tus sueños ibas a encontrar la satisfacción, pero lo cerraste y sigues igual. Y querías un hijo y ahora tienes 3 y no te la acabas. Y una bendición. Pero al final no sirve para saciar la necesidad más profunda del alma. Trae momentos increíbles y son una bendición y un regalo, pero cualquier experiencia en este mundo en la que busquemos satisfacer en sí mismo, en la experiencia, nuestra más profunda necesidad, nos va a dejar sedientos. Porque nuestro corazón tiene una forma. La forma de Dios, la necesidad de Dios y cualquier otra pieza que intentemos encajar en ese hueco no va a embonar y no va a caber y no va a encajar y no te va a llenar hasta que el Señor sea aquello que llene tu alma y tu vida y sacie la necesidad secreta de tu corazón. Entonces vas a estar pleno y satisfecho. Y cualquiera que beba del agua del mundo del agua del mundo tendrá sed, pero el que bebiere del agua que Jesús da no tendrá sed jamás. Y mira, verso 14, mira lo que dice, sino que el agua que yo le daré será, ¿qué dice? Será en él, ¿te fijas? Una fuente que salte para vida eterna. La satisfacción que Jesús da y ofrece, la satisfacción más profunda del alma, no va a suceder en base a lo que está fuera de él, sino en base a algo que hay dentro. ¿Me explico? No se trata de lo externo, lo que va a saciar mi vida, sino hay algo interno que puedo recibir, que puedo tener y que puede darme una sensación de saciedad constante, agua viva que brota, que fluye dentro de mí y que me da una satisfacción y una plenitud, que no importa lo que esté sucediendo afuera, por dentro tengo un contentamiento y un gozo y una plenitud y una satisfacción que nada me lo puede quitar. ¿Se entiende? El Señor Jesús está diciendo, es una fuente que puede saltar dentro de ti para vida eterna. O sea, no solamente te va a satisfacer en lo temporal, sino en lo eterno. Es maravilloso. Si vivimos para cualquier otra cosa que no sea Jesucristo y esa fuente de agua viva brote dentro de nosotros, vamos a terminar insatisfechos porque solamente Él puede saciar nuestras vidas. Jesús le ofrece esto. ¿Qué dice la mujer? Verso 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua
Pues para que no tenga yo sed, ni tenga que venir aquí con el calor y evitar a todas las señoras intensas de la mañana, Señor, ¿no? O sea, la señora sigue pensando de la misma manera, como que no va entendiendo, ¿no? Si yo fuera Jesús le diría, gracias por el agua, que por cierto no me serviste. Bendiciones. Es como, o sea, no va a perder mi tiempo, no entiendes nada. Así somos, ¿no? Te estoy diciembre y tú noviembre, ¿no? Pero el Señor no es como nosotros. Porque, ok, la mujer quiere el agua. La mujer le dice, va, dame del agua. No está entendiendo exactamente de qué agua está hablando, pero dice, bueno, pues se ve buena la oferta, ¿no? No volver a tener sed, pues Señor, dame del agua. ¿Tú crees que Jesús quiere dársela o no? Él le dijo, si tú me la pidieras, yo te la daría. Entonces yo vine a buscarte, te mostré que tú eres la que tiene necesidad del agua que yo te tengo que dar, no yo de la que tú puedes darme. Estoy listo para dártela. Pero hay una cosita, antes de que, porque si la mujer dice, va, la quiero. Jesús le dice, te la doy, pero hay una cosita nada más rápida antes de que te la pueda dar. Versículo 16, le dice, trae a tu marido, mija. Y ven acá, llama a tu marido, trae a tu marido. Y de repente pareciera un cambio de tema, ¿no? Así como que, pues no es que me ibas a dar el agua y ahora me dices que traigan. ¿Qué tiene que ver mi marido con este asunto? Todo. Tiene todo que ver ese tema. Porque el Señor Jesús quiere profundizar en el mismo tema, en el tema de su sed. Una sed que esta mujer ha estado tratando de saciar y de apagar en ciertas cosas, y va a exponer amorosamente exactamente dónde estaba el problema y su mayor necesidad. Porque la mujer contesta y le dice, pues es que no tengo marido, ¿no? Ni ganas de ir a traer a nadie. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Esto has dicho con verdad? Muy bien, por lo menos hablaste verdad, no tengo marido. No dijiste toda la historia, pero... Y entonces esta mujer, o sea, imagínate, Jesús lo hizo para exponerla, o mejor dicho, para como burlándose de ella, como humillando a la mujer. ¿Es este el corazón de Jesús? En ninguna manera. El corazón detrás de Jesús es ayudarla a darse cuenta de su condición y a reconocer y confesar su situación, lo que ella ha vivido y cómo es que ella ha estado tratando de saciar su sed en este pozo, 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 y ahora está tratando de beber de este pozo, pero sigue teniendo sed. Y la confrontación de Dios siempre es amorosa y para nuestra restauración. Para que haya una restauración y una saciedad de nuestras vidas, tiene que haber una confesión de nuestra condición. Tiene que haber un reconocimiento de aquello que hemos estado poniendo en el lugar que le corresponde al único que puede saciarnos. ¿Dónde hemos estado buscando? ¿A quién hemos estado adorando? Y Jesús le dice, 5 maridos has tenido. Y Jesús no está sorprendido por el historial. No es como que, exacto, tienes 5 maridos y como has tenido 5 maridos y como has tenido 5 maridos, yo no sé qué estoy haciendo hablando con una mujer como tú, con permiso, ¿no? El Señor Jesús sabe perfectamente lo que está viviendo y entiende su situación. Y le dice, trae a tu marido. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. La mujer le contesta, verso 19, ay Señor, me parece que tú eres profeta, ¿no? Nuestros padres adoraron en ese monte y ustedes dicen que en Jerusalén es en el lugar donde se debe adorar. Mijita, no me cambies el tema, te estoy hablando, trae a tu marido. No tienes marido porque con el que vives ni es tu marido y has tenido 5, ¿qué onda, mija? ¿No? O sea, como que pareciera que Jesús debería en el verso 21 decirle, a ver, no me hables ahorita de la adoración. Sí, una pregunta teológica. Ay, eres profeta. Una preguntita teológica aprovechando que sabes todo de mí. ¿Dónde se tiene que adorar, no? ¿Cuál es la iglesia correcta? ¿Sí me explico? Obviamente le quiere cambiar el tema. Le dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, o sea, no se trata de lugar, adoraréis al Padre.
Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, le da toda una clase de adoración el Señor. Contesta con tanta delicadeza, con tanto cuidado, con tanto amor, dónde adorar, cómo adorar, por qué adorar, a quién adorar. Todas esas respuestas, o sea, le dio un estudio de adoración ahí, una clase de seminario de instituto bíblico. Tanta ternura, tanto cuidado. ¿Y sabes qué? No está desconectado de lo que esta mujer está viviendo. Su respuesta y lo que Jesús le dice no está desconectado, porque el asunto de esta mujer tenía que ver con un tema más profundo, un tema de adoración. Esta mujer se había estado adorando a sí misma. Esta mujer había estado adorando el placer. Esta mujer había estado adorando el estatus. Esta mujer había estado adorando un montón de cosas. Y el Señor Jesús le dice, es a mí a quien tienes que adorar, en otras palabras. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, una verdadera adoración. Es importante y es lo que Dios está buscando, y por eso he venido, para buscarte y enseñarte que has estado adorando mal. Y el Señor usa su misma pregunta evasiva para traerla de regreso al asunto central de su corazón, que tiene que ver con un asunto de adoración. Todos adoramos algo. Pero ese algo te va a quedar mal tarde o temprano. Si ese algo no es Jesucristo, ese algo nunca te va a poder satisfacer, nunca te va a poder llenar y te va a mantener con uno y luego con otro y luego con otra y luego con otra y luego esto y luego esto y luego esto y así te va a matar lentamente. Y así te va a comer lentamente. Pero dice en el 24, en espíritu y en verdad es necesario que los verdaderos adoradores adoren. ¿Necesario para quién? ¿Necesario para Dios que le adoremos? ¿Necesario para nosotros adorar a la persona correcta, de la forma correcta, de la manera correcta? Necesitamos tú y yo hacer de Jesucristo el centro de nuestra adoración. Él es el único que la merece, y en la adoración a Él es que hay plenitud para nuestras almas y saciedad para nuestras vidas. Si tú sigues adorando cualquier otra cosa, invirtiendo y dedicando y teniendo devoción por cualquier otra cosa que no sea el Dios verdadero, seguirás sediento, seguirás vacío, seguirás frustrado, seguirás insatisfecho, seguirás confundido, seguirás con dudas. Pero Él te está diciendo hoy, necesitas adorar en espíritu y en verdad. La mujer se queda como intrigada con esta respuesta tan profunda. Por supuesto que no vamos a desglosar toda esta sección, no tenemos quizá el tiempo para hacerlo, pero el principio y la idea de la conversación es alrededor de esto. La mujer contesta y le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. En otras palabras, está muy interesante esto que me estás hablando acerca de la adoración, pero ¿por qué no esperamos a que venga el bueno y nos diga si realmente es así como tú dices? Ni tú ni yo, ¿no? Que venga el Mesías y nos diga. Si yo hubiera sido Jesús, que ¿cómo lo ven? ¿No? O sea, ¿y qué hace el Señor? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿A cuántas personas el Señor Jesús les dijo textualmente así, el Cristo, el Mesías? Yo soy el Cristo del Mesías. Muy pocas. Y a esta mujer más perdida, ya sabes, que los hijos de la Llorona, que Adán en el Día de las Madres, que las llaves de mi carro cuando tengo prisa, le dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Yo soy, ¿te recuerda algo? El gran yo soy, el Dios todopoderoso del Antiguo Testamento. Yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, yo soy superior a Jacob, yo soy el agua viva, yo soy lo que tú necesitas, yo soy quien va a saciar tu sed, yo soy a quien tienes que adorar, yo soy la razón. Yo soy.
O sea, vine para revelarme, o sea, nomás no lo ves y ya te lo asomé, ya te lo platiqué, ya te lo expliqué, nomás no lo entiendes, mija, aquí estoy. Yo soy el que habla contigo. ¿Cómo va a responder esta mujer? No te pierdas la próxima semana. No, no es cierto. La próxima semana tendremos otra conversación. Pero mira lo que dice en el verso 28. En el 27 regresan los discípulos, lo ven hablando con esta mujer, nadie quiso como que decir nada. Está así como que el elefante en el cuarto, ¿no? No quisieron decir nada, nadie se atrevió a preguntar. Verso 28. Pero mira lo que hace la mujer. ¿Cómo responde la mujer? ¿Qué dice el verso 28? Entonces, ¿qué dice? La mujer dejó su cántaro. Hasta ahí. La mujer dejó su cántaro. ¿Qué era lo que esta mujer estaba usando para intentar saciar su sed? El cántaro, ¿no? Era el instrumento con el cual ella estaba buscando sacar el agua que le iba a volver a dar sed. Pero en ese momento, después de haber escuchado estas palabras de Jesús y haber tenido este encuentro con Jesús, de esta manera la mujer dice, ¿sabes qué? Esta agua me va a volver a dar sed, pero Él me ha dado un agua que es diferente. Y Él puede darme un agua que es diferente. Y todos tienen que saber. Y qué importante es dejar nuestra falsa fuente de satisfacción para encontrar en Él nuestra completa satisfacción. Deja su cántaro, se fue a la ciudad y le dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que sabe todo acerca de la adoración. ¿Qué dice? ¿Qué dice el verso 29? Vengan y vean a un hombre que ¿qué? Que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo a quien tanto hemos esperado? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Me gusta eso porque esta mujer no tuvo vergüenza de llegar y decir, oigan, ya me descubrieron todo lo que soy, todo lo que he hecho. No le dio, o sea, ¿sabes qué? Con tal de que ustedes puedan conocer y probar esa agua que Él ofrece, a mí no me importa exponerme y que todos sepan lo que soy. No me importa. ¿Saben todo lo que he hecho? ¿Será este el Cristo? ¿Será aquello que he estado buscando toda mi vida? ¿Será lo que va a traer satisfacción a mi alma? Y tú podrías tener las mismas preguntas. ¿Será realmente que Él es? La respuesta es, bebe el agua que solamente Él puede darte y vas a tener la misma respuesta brotando en tu interior todos los días de tu vida. Él es el Cristo, Él es la fuente de satisfacción, Él es el yo soy, Él es lo que tú necesitas. Es Él, es a Él, es Jesús. Y la misma conversación que Jesús tuvo con esa mujer, la quiere tener con cada uno de nosotros. Y no importa tu condición, no importa si sientes que eres la persona más improbable a la que Jesús se acercaría, Él ya inició la conversación y quiere mostrarte quién Él es. Quiere ofrecerte esa agua, pero también quiere mostrar tu necesidad y quiere mostrarte que solamente Él va a poder darte completa satisfacción, que Él es todo lo que necesitas. Yo lo puedo, o sea, te dije que íbamos a presentar testimonios reales, ¿no? El primero, pues lo escogí yo. Yo voy a compartir el primer testimonio, que es justamente esto mismo. En mi propia vida, por tantos años intenté llenar el vacío que había en mi corazón, esa sed secreta de mi alma, y había muchas cosas que busqué, que experimenté en la música, trabajando y estudiando música y amando la música y trabajando de la música y viajando de la música y teniendo relaciones con personas y buscando en situaciones, en fiestas, en amigos, amigas, pornografía, saciar esa sed que estaba ahí dentro de mí. Y seguía sediento. Pero yo creía que conocía a aquel que da el agua viva. Yo creía que lo conocía porque yo crecí, digo crecí porque pues cómo se los paso a explicar, en una familia cristiana en donde mi papá, siendo líder de alabanza, pues me ponía a mí a apoyarlo y yo tocaba ahí en alabanza con él desde niño. Y por muchos años viví engañado pensando que por mi religión cristiana desde niño yo ya era un adorador, ¿no?
y un hijo de Dios. Pero digamos que a la hora sexta, ¿no? Cuando el sol estaba en su punto más alto, el Señor Jesús me salió al encuentro. Yo no lo estaba buscando, yo estaba más bien yendo al pozo, buscando alejarme de todos, buscando estar solo. Me fui de mi casa viviendo solo, lejos de mi familia, yéndome de viaje, buscando saciar mi sed en soledad. Y en una conversación con un amigo, Jesús me hizo saber que si yo seguía buscando saciar mi sed con el agua de todo eso que viví desde los 15, 16, 17, 18 años, iba a seguir sediento porque mi alma necesitaba algo mucho más profundo que lo temporal. Y me confrontó con mi pecado. Y fue amoroso, pero fue directo. Y no solamente eso, sino que también respondió a mis preguntas. Preguntas que yo en algún momento tuve sobre la verdadera adoración. En su palabra Él me enseñó de este mismo tema de la samaritana. ¿Cuál es la verdadera adoración? Y todo empezó a tener mucho sentido para mí. Me di cuenta que mi religión de años no era suficiente para poder decir que estaba en una correcta relación con Dios y adorar correctamente a Dios. Me mostró que no se trataba de las tradiciones de mi familia, sino de mi espíritu, ¿no? En espíritu y en verdad. Relacionarte y adorar a Dios en lo profundo, hacerlo de verdad. Y me dio de su espíritu y me regaló entender esa verdad y me regaló el conocerlo a través de su palabra. Me mostró que Él es, que Él era y que Él será siempre lo que yo necesito. Él es lo que yo necesito. Me lo mostró. Y hoy por la relación que tengo con Dios, mi alma está saciada. No te miento. Algunas veces me olvido de eso y quiero ir otra vez a saciar mi sed en estas fuentes que ya sé que no tienen nada que ofrecerme, pero el Señor siempre tiene sus maneras amorosas de cuidar de mí y regresarme a estos textos y regresarme con su gracia, a su consejo, a su palabra, a su instrucción, y junto a aguas de reposo me pastorea. Pero hoy entiendo quién es Jesús. Hoy entiendo que mi vida se trata de adorarle a Él. Hoy entiendo que lo único que tiene sentido para cualquiera de nosotros es Él. Que lo único que trae satisfacción, plenitud, perspectiva y paz a tu alma es conocerlo, es experimentar una relación cercana con Él. Y todo eso lo entiendo no porque yo sea muy bueno, sino porque Él me lo reveló. Él inició la conversación, Él me buscó. Yo no era en nada distinto a esa mujer, yo estaba en lo mío, buscando saciar mi sed con mi historial. Y al final Él vino y abrió la conversación, y por más lento que yo soy, Él pacientemente me fue llevando y me fue explicando y me fue dirigiendo hasta el día de hoy, que sigo sin entender mucho, pero una cosa es tenía sed y Él sació mi alma. Y Él puede hacer lo mismo contigo, con cualquiera que reconoce su necesidad de ser saciado. Todos somos la mujer samaritana. Hashtag todos somos la mujer samaritana. Engañados en nuestro pecado, ignorantes de la voluntad de Dios, y todos necesitamos tener esta misma conversación con Jesús para entender que Él es lo que necesitamos. Yo soy, Él te dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Y quizá tú no querías tener una plática con Él, tú no querías escuchar acerca de Él, a ti ni te interesaba y te burlabas de los que hablaban con Jesús. ¿Cómo vas a hablar con Jesús? ¿Estás loco? Jesús está muerto. No, Jesús resucitó, venció a la muerte. Y por medio de su espíritu y su palabra, Él habla a tu corazón y está iniciando esta conversación y te está diciendo estas cosas. Yo soy a quien tú necesitas. No me estás escuchando a mí, escucha la voz del Espíritu, escúchalo a Él diciéndote, yo soy el que habla contigo. Y quiero concluir. Imposible no concluir leyendo este párrafo que me encontré acerca de este pasaje, una conclusión que el pastor Tim Keller da en esta porción. Y también esto como una preparación para tomar la cena del Señor. Lo voy a leer, después vamos a orar. Lo leo, oramos y los servidores van a pasar y vamos a cantar y vamos a tomar la cena del Señor juntos. Dice así: ¿por qué es que esta mujer marginada encontró la salvación? ¿Por qué esta mujer encontró la salvación? Esta es la razón, dice Tim Keller. Jesús tenía sed. Si Jesús no hubiera tenido sed, no hubiera ido al pozo y ella no hubiera encontrado el agua viva. ¿Pero por qué Jesús tenía sed?
Porque el divino Hijo de Dios, el hacedor del cielo y de la tierra, se despojó de su propia gloria y descendió al mundo como un mortal vulnerable, sujeto a tener sed. En otras palabras, ella encontró el agua viva porque Jesucristo dijo, tengo sed. Pero esa no es la última vez que Jesucristo dijo, tengo sed, en el libro de Juan. En la cruz, justo antes de morir, dijo, tengo sed. Y se refería a algo más que su sed física. En la cruz, Jesús experimentó la pérdida de la relación con su Padre porque tomó sobre sí el castigo que todos nosotros merecíamos por nuestro pecado. Ahí fue despojado del Padre, la fuente del agua viva. Jesús experimentó la sed eterna, tormentosa y mortífera. Esta es una realidad paradójica y asombrosa al mismo tiempo. Es gracias a que Jesucristo experimentó una sed cósmica en la cruz que tú y yo podemos satisfacer nuestra sed espiritual. Hasta ahí lo que dice Tim Keller. Es gracias a que Jesús experimentó esa sed cósmica que tú y yo podemos satisfacer nuestra sed espiritual. Él dijo, tengo sed. Y en la cruz del Calvario, Él abrió la oportunidad para que tú y yo pudiéramos de una nueva forma acercarnos bajo un nuevo pacto, de una nueva manera, con una nueva confianza, en una nueva relación. Él hace nuevas todas las cosas y lo hizo en la cruz del Calvario. Y nos da una nueva agua a beber. La pregunta es si tú y yo necesitamos. La pregunta es, ¿reconocemos que estamos sedientos? ¿Reconocemos que hemos buscado saciar nuestra sed en aguas que nos sacian? Si lo reconoces, ¿qué necesitas? ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? ¿Tú le pedirías? Y Él te daría a beber del agua. ¿Qué tienes que hacer entonces? Pedirle, Señor, por favor dame el agua viva, que brote de mi interior, que salte para vida eterna. Gracias por mostrarme mi condición, te necesito. Cierra tus ojos y toma un segundo para pensar cuáles son aquellas aguas que en las cuales has estado poniendo tu confianza. Es un tema completamente personal, para unos puede ser una cosa, para otros otra. Al final, es cierto, cualquiera que bebiere del agua de este mundo, sea la que sea, ya te sabes sediento, ya te sientes sediento. Pero hoy el Señor viene y te dice, ¿por qué no pruebas esta agua? Y con ternura viene y se acerca y te dice, aquí estoy. Señor, gracias por escoger venir y conversar con nosotros, Señor. Gracias por no desecharnos cuando realmente no valía la pena acercarse a nosotros y gracias por tomar la iniciativa. Señor, tú experimentaste sed también y no tenías por qué experimentar esa sed. Podías dejarnos morir insatisfechos, pero viniste en un cuerpo de hombre y caminaste bajo el sol, te cansaste, nos buscaste y fuiste a la cruz. Y experimentaste la sed física, el dolor, la soledad, y llevaste toda nuestra maldad para que nosotros pudiéramos ser saciados de nuestra sed eterna. Viviste esa sed. En la cruz del Calvario dijiste, tengo sed. Una sed enorme de saberte separado del Padre por unos momentos, aquel que es fuente de agua viva. Y Señor, porque tú dijiste tengo sed en la cruz del Calvario, nosotros podemos saciar nuestra sed en ti por la obra que hiciste en la cruz. Si no fuera por tu cruz, seguiríamos vacíos, seguiríamos sedientos, pero hoy tenemos gozo y satisfacción por ti. Perdónanos por seguir buscando donde no la hay. Queremos vivir para adorarte en espíritu y en verdad, porque tú lo mereces y porque nosotros lo necesitamos. Vivir para ti es nuestra única fuente de satisfacción. Permítenos entender eso de una vez por todas. Vivir para ti es nuestra única fuente de satisfacción. Señor, te ruego que nos permitas entender esa verdad. Que nos permitas dejar nuestros cántaros a un lado y rendir toda fuente falsa de satisfacción, reconociendo nuestra necesidad más grande, que eres tú, Señor. Tú eres lo que necesitamos, nuestro Dios. Y escucharte diciendo, yo soy el que habla contigo, a quien tú necesitas, a quien yo necesito.
Así que si escuchas esta conversación de Jesús y sabes que estas palabras son también para ti, quieres reconocer que le necesitas, si tú nunca antes has bebido el agua viva y hoy necesitas esa agua viva, entonces alza tu mano y dime, yo necesito esa agua viva. Alza tu mano y dime, yo necesito beber de esa agua ya. Dios te bendiga, bro. Dios te bendiga, bro. Baja tu mano, déjame orar por ti. Señor, tú conoces no solamente las manos, sino los corazones y la sed en lo profundo del corazón de las manos que se levantaron, Señor, de las personas que hoy reconocen esto. Y solo tú eres capaz de saciar esa sed. Dile así al Señor: Señor Jesús, sáciame, llena mi vida, lléname de ti, Señor, lléname de tu amor, te necesito. No puedo seguir engañado, no puedo seguir perdido en esto, Señor. Necesito de una vez por todas experimentar la satisfacción total, el agua de vida, el agua que brota para vida eterna, fluyendo en mi vida. Señor, te necesito y necesito tu presencia. Gracias por esta conversación que me permites escuchar, que me permites tener contigo. Así quiero dejar mi cántaro y quiero decirle a otros que tú eres la solución, Señor, que tú eres quien trae satisfacción. Gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra, por estos textos tan bellos. Sé tú quien confirme en los corazones, en lo profundo de los corazones de aquellos que hoy están orando y decidiendo por ti, tu amor, Señor, y esa sensación de estar completo en ti, Señor. Solo tú la puedes dar. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, porque también es eso, la presencia de tu Espíritu, lo que nos sacia y lo que nos capacita y nos habilita para vivir una vida que te glorifica. Gracias, Padre, por meditar en este texto hoy. Toma a los tuyos, Señor, y permítenos terminar también adorándote y celebrando tu amor, recordando, Señor, lo que tú has hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Amén.